Buenas tardes, profesor. Soy Benjamín Arias del grupo número 9. Hoy día trabajaré junto a mis dos compañeros, Consuelo González y Dominic Jofre, ya que la Fundación Sol nos ha contactado para que creemos un programa en Python para apoyar su investigación. Nosotros obviamente hemos accedido y ellos nos están pidiendo que creemos un menú, el cual llamará a cuatro funciones, las cuales nosotros estaremos resumiendo a medida que pase el video. Bueno, para empezar nuestro código, lo primero que tendremos que hacer es importar las librerías que utilizaremos. La primera que utilizaremos sería la librería Pandas y la segunda Matplotlib. Luego de insertar la librería, vamos a hacer la lectura del archivo CSV. ¿Cómo hacemos la lectura del archivo CSV? Con el read CSV. ¿Qué es el read CSV? El read CSV lo único que hace es leer la base de datos del CSV y convertirlas en un data frame de pandas para que sea procesada. Entonces aquí nosotros metemos nuestro archivo CSV que nos mandaron para que sea ejecutado. Ah, y vean acá. Acá está separada por punto y coma. Cuando nosotros nos mandaron el CSV, estaba separada por coma solamente. ¿Qué pasa? Que cuando lo separo con punto y coma, se ve mejor visualmente. Es lo único que cambia. Entonces, yo me metí al bloc de notas del que me habían mandado, lo cambié por punto y coma, y acá también lo tengo que poner con punto y coma, porque así es como lo tengo guardado ahora, para que se vea mejor. Continuando, vamos a dar la configuración del output de la consola. Ya, ¿qué pasa si esta parte nosotros no la ponemos? Si yo llego y ejecuto, lo que va a salir acá en la consola va a ser el head, pero truncado. O sea, de la primera columna me va a salir y después van a salir puntito, puntito, puntito y la última columna. ¿Qué pasó ahí? Nos truncó todo. Lo que nosotros queremos es que no nos trunque y nos muestre la parte completa. Entonces, para hacer eso, lo primero que hacemos es poner display columnas, max columnas. ¿Qué hace esto? Nos pone todas las columnas sin truncarlas. Luego de eso, hacemos el display width. ¿Qué es esto? Es para el ancho. O sea, si yo no pongo esto del ancho, me va a salir hasta acá, hasta la mitad, y después va a salir la otra parte, pero acá abajo. Entonces nosotros queremos que nos salga completa, como literalmente como si fuera un Excel. Si nosotros no hacemos esto, esto no va a funcionar. El display float, tal como lo dice su nombre. Float es para ver las comas. Es un archivo tan grande que es de 1000. Es un archivo tan grande que obviamente va a tener muchas comas. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que todas esas comas las vamos a llevar a solamente dos decimales. Acá nosotros si cambiamos esta parte, le ponemos, no sé, 5 o 6, van a salir 6 decimales. Pero nosotros como lo queremos hacer más simple, lo vamos a hacer con dos decimales solamente. Vamos a ejecutar el programa para que vean cómo se vea. Y mira cómo nos sale. Nos sale todo ordenado como si fuera un Excel. ¿Qué pasa si yo saco, por ejemplo, esta? Si yo la comento, va a salir que va a estar truncada. Y claramente me salió truncado. Entonces por eso vamos a hacer esta, que sería el output de la consola. Vamos a configurarlo. Bueno, acá llegamos a nuestra primera función que es preprocesar. Al tiro les explico en qué consiste. Empezando vamos a hacerlo con un global def, que es el data frame de acá arriba. Entonces nosotros si queremos usar el data frame dentro de nuestra función, nosotros lo podemos dejar pasar, por así decirlo, mediante un global, para seguir utilizándolo. Bueno, lo primero que nos pide esta función es que nosotros en el país de origen, la columna país de origen, donde encontremos un dato vacío, nosotros lo cambiamos por sin datos. ¿Cómo haremos eso? Mediante un fillname. Un fillname para cambiarlo. Revisemos si está bien porque lo tengo aquí listo y preparado para no perder tiempo. Vamos a ver. País de origen. Sin datos, acá debería haber ido una columna vacía que se denominaría como NAM. Pero dice sin datos, entonces está ejecutando correctamente. Vamos a ver la siguiente parte. Vamos a ver. Remover filas con valores vacíos. Bueno, cuando nosotros encontremos una fila que no tenga ningún valor o que tenga o le falte un valor o lo que sea, nosotros la vamos a remover, la vamos a sacar. ¿Cómo haremos eso? Mediante un dropna. Entonces nosotros hacemos un dropna en todas las filas que estén vacías. Busquemos una fila que esté vacía. Por ejemplo, la número 9. La número 9 está vacía. Vamos a ver en esta parte y como vemos, efectivamente la fila 9 ya no está. Eso significa que nuestro código está funcionando. Continuamos. Ahora quiere que eliminemos el símbolo peso de la columna salario. Ok, ¿para qué nos sirve eliminar esa letra de una columna numérica? Por ejemplo, si nosotros más adelante queremos sacarle un porcentaje a esa columna, queremos sacarle una suma o lo que queramos sacarle,
No vamos a poder porque está esta letra. Entonces nosotros lo único que hacemos con str replace es cambiar esa letra por nada. Acá también nosotros le podemos poner perro, le podemos poner gato o lo que queramos ponerle, pero como nosotros nos están pidiendo que no le pongamos nada, simplemente la dejamos vacía. Entonces vamos a revisar columna salario y como vemos efectivamente ya no está el símbolo peso en ninguna parte de salario, cosa que antes sí estaba. Entonces ahora podemos sacarle máximo, el mínimo, lo que queramos hacer. Y eso sería, por último, haremos uso de la función describe. ¿Para qué sirve esta función? Simplemente nos da datos estadísticos de una columna que nosotros queramos elegir. Como nosotros no nos dieron una en específico, elegí yo la que más veía conveniente. Entonces dije, vamos a hacerle un describe a la columna de experiencia. Nos vamos a la columna de experiencia y nos damos cuenta que nos sale el título y nos dice el conteo, nos dan los porcentajes, 25, 50, 65, el máximo, el mínimo. Luego dije, ya que sacamos el símbolo peso del dato salario, dije, vamos a hacerle un describe a los datos de salario. Entonces le hice un describe a los datos de la columna de salario y también nos dieron nuevamente un conteo, un top, y simplemente para eso sirve el describe, para sacar datos estadísticos. Bueno, ahora le explicaré el menú principal que nos solicitó la fundación para apoyar en su investigación. Nos pidieron que en nuestro menú hiciéramos el llamado de 4 funciones, la cual la primera será análisis del archivo de preprocesar, que fue el que expliqué anteriormente. Segundo, analítica de datos 1, que será el que explicará mi compañera, analítica de datos 2 y por último salir. Nosotros, ¿cómo llamaremos a estas funciones? Fácil, con un is opción igual a 1, eso significa que nosotros cuando elijamos el número 1, llamaremos a la función preprocesar. Cuando nosotros elijamos la opción número 2, llamaremos a la analítica de datos 1, a la función analítica de datos 1. Esto es como un main, que es llamar a la función. Por ejemplo, para que nuestro menú aparezca en nuestra consola, tenemos que llamar también a nuestro menú. ¿Cómo se llama nuestro menú? Con un main, que sería este, menú principal. Entonces, ahora si nosotros lo ejecutamos, aparecería acá en nuestra consola. Vamos a esperar a que cargue. Y aquí está. Menú principal. Y tenemos que elegir la opción que nosotros queramos ejecutar. Vamos a ejecutar la 1. Y sería lo que expliqué antes. Y por último, nos vuelve a repetir ya que tenemos un while, así que podemos volver a elegir hasta que nosotros decidamos no elegir más y elijamos la opción 4 que sería salir. Y eso se basaría en nuestro menú. Bueno, ahora veremos la analítica de datos 1, donde comenzamos con un def, que este indica que una nueva función está siendo definida. Luego, en la línea del global df, indica que la función utilizará un data frame que debe estar definido fuera de la función. Acá, en las siguientes dos líneas, se encargan de limpiar y convertir los datos de la columna salarios en un formato numérico. Luego acá, este se encarga de filtrar los datos del data frame para incluir los residentes de Estados Unidos con 2 y 5 años de experiencia y los resultados filtrados se guardan en un nuevo data frame que vendría siendo el que está por acá. Y a continuación, más abajito, se agrupan los datos filtrados por las columnas de contratación y años de experiencia, como se muestra acá, y se guardan también en este nuevo data frame. Podemos ver que se configura el gráfico utilizando el plt.figure y más abajo, que vendría siendo acá, se definen algunas variables como el gráfico, como el color de los gráficos, el título y las etiquetas de cada barra. Se itera sobre los valores de experiencia con los datos correspondientes y se traza un gráfico de barra utilizando el plt.bar. Y luego se realizan algunas configuraciones adicionales al gráfico y finalmente con el print se puede mostrar nuestro gráfico. Así que ahora vamos a ir a ver cómo queda nuestro gráfico. Ya. Y acá finalmente tenemos el gráfico donde se muestra la media de salario, los años de contratación. Acá el título de nuestro gráfico que dice media de salario por años de contratación y experiencia, sus respectivos colores. Y dice, acá ya en la conclusión, dice, se puede concluir que la media de salario en Estados Unidos para residentes con 2 y 5 años de experiencia ha variado a lo largo de los años de contratación. En general se observa un aumento en la media de salario y a medida que pasa el tiempo. Así que en conclusión, este sería el gráfico con todas las funciones mostradas anteriormente. Parte 3 del ejercicio, que es un def, el groupie y así. El def es una definición para una función. El groupie sería para agrupar celdas.
show es mostrar, axis es para especificar una dirección, acá zoom es sumar, para sumar, data frame es para una estructura de datos orientada en columnas y filas. Y lo que hace el código es mostrar en un gráfico de torta la cantidad de países que tienen más hijos y menos hijos. El número que tengo que ingresar para ejecutar sería en este caso el 3, y acá me sale el gráfico de torta, con el porcentaje de cantidad de hijos por país, que en este caso Brasil sería el mayor, y Costa Rica sería el que menos hijos tiene, con los datos que dieron. Y en eso ejecutaría el código, que finalizaría el código con esto. Que lo muestra el código, nos sirve para hacer un gráfico de torta, para mostrar el porcentaje de cada país con el mayor número de hijos hasta con el menor número de hijos en el 2017. Y hasta ahí, profe, sería nuestro trabajo.